Existe una paradoja incómoda en las relaciones humanas. Muchas personas creen que mientras más amables sean con todos, más respeto recibirán, pero en la práctica suele ocurrir lo contrario. Cuando alguien es demasiado amable, demasiado disponible y nunca dice que no, muchas veces las personas empiezan a respetarlo menos. En este video vamos a entender por qué ocurre esto y qué patrones psicológicos están detrás de este fenómeno. Ser amable no es un problema. El problema aparece cuando la amabilidad nace del miedo al rechazo y no de una elección consciente. Y aunque esa diferencia no siempre se ve, las personas la perciben de forma instintiva. En este video vamos a explorar por qué ocurre esto. Vamos a ver los patrones psicológicos que hacen que una persona pierda respeto social sin darse cuenta, simplemente por comportarse de una manera que, en apariencia, parece completamente positiva. Esto no es un manual para volverse frío ni distante. Es una reflexión honesta sobre algo que afecta a muchísimas personas y que pocas veces se analiza con la profundidad que merece. Hay varios patrones psicológicos que explican por qué esto ocurre, y el primero es uno de los más silenciosos. Empecemos por el primer patrón, que quizás sea el más silencioso de todos. Cuando alguien nunca expresa desacuerdo, cuando en todas las conversaciones valida lo que el otro dice, cuando nunca ofrece una perspectiva diferente, ni defiende una posición propia, la mente de los demás comienza a registrar algo de forma inconsciente. Esa persona no tiene criterio propio, no porque realmente carezca de él, sino porque nunca lo muestra. Y aquí ocurre algo que muchas personas no notan hasta años después de que ya ha tenido consecuencias en sus relaciones. La ausencia de desacuerdo no genera confianza, genera desconfianza. Piénsalo un momento. Si cada vez que compartes una idea, alguien te dice que es perfecta, que estás en lo correcto, que tiene toda la razón, ¿qué empieza a ocurrir en tu interior? Al principio puede sentirse bien, pero con el tiempo, ese acuerdo constante empieza a sonar vacío. Empieza a parecer una actuación. Y en algún punto, sin que esa persona haya hecho nada claramente malo, dejas de tomarte en serio su opinión, porque sabes, aunque sea de manera inconsciente, que esa opinión no es real, que es simplemente un reflejo de lo que tú ya dijiste. Hay una paradoja poderosa aquí. Las personas que se atreven a disentir de forma respetuosa, que ofrecen perspectivas diferentes aunque incomoden, son percibidas como más inteligentes, más confiables y más dignas de respeto que quienes siempre están de acuerdo. No porque el desacuerdo en sí sea valioso, sino porque implica que hay algo genuino detrás. Implica que esa persona tiene un mundo interior propio, criterios propios, una voz que no depende de la aprobación de nadie para existir. El segundo patrón tiene que ver con los límites, o más exactamente, con su ausencia. Existe una persona que todos conocemos, en diferentes versiones y contextos. Es la persona que siempre dice que sí, la que nunca rechaza una petición, la que cancela sus propios planes para ayudar a otros, la que sacrifica su tiempo, su energía y a veces su bienestar para no decepcionar a nadie. Y desde afuera, esto puede parecer generosidad, puede parecer bondad, pero lo curioso es que este comportamiento, sostenido en el tiempo, produce un efecto exactamente opuesto al que esa persona busca. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando alguien no tiene límites visibles, o cuando sus límites ceden ante cualquier presión, los demás aprenden rápidamente que no hay consecuencia por ignorarlos. No porque sean personas maliciosas necesariamente, sino porque así funciona el aprendizaje humano. Si cada vez que alguien pide un favor y la respuesta es siempre sí, ese favor se convierte en una expectativa. Y cuando llega el día en que la respuesta es no, esa negativa se percibe como una traición, como algo inesperado y casi ofensivo. Mientras que si hubiera habido límites claros desde el principio, ese no habría sido simplemente una respuesta normal. Lo incómodo es que muchas personas que no tienen límites no los tienen por generosidad genuina, los tienen por miedo. Miedo a decepcionar, miedo al conflicto, miedo a que los demás los rechacen si no cumplen con lo que se espera de ellos. Y ese miedo, aunque es completamente comprensible desde un punto de vista humano, es percibido por los demás de manera instintiva.
no como bondad, como debilidad. Y la debilidad, lamentablemente, no genera respeto, genera aprovechamiento. El tercer patrón es especialmente interesante porque opera en los detalles más pequeños de la comunicación cotidiana. Se trata de la necesidad de justificar cada decisión propia ante los demás. Cuando alguien dice que no puede quedar el viernes, la persona sin límites sanos no dice simplemente que no puede. Dice que no puede porque tiene una cosa importante, y que lo siente mucho, y que ojalá pudiera, y que seguro quedamos otro día. Hay una cadena de justificaciones que nadie pidió, que nadie necesitaba, pero que aparecen como si fuera necesario convencer al otro de que la negativa tiene validez. Este patrón revela algo que la psicología llama el comportamiento de apaciguamiento. Es la tendencia a dar explicaciones excesivas, no para informar, sino para manejar la posible reacción emocional del otro, para evitar que se moleste, para asegurarse de que no haya conflicto. Y aunque la intención es lógica desde dentro, el efecto percibido desde fuera es revelador. Cuando alguien siente que tiene que justificarse constantemente ante ti, de forma inconsciente te coloca en una posición de autoridad sobre él. Te dice, sin palabras, que tu aprobación es necesaria para que sus decisiones sean válidas. Lo interesante es que este patrón casi siempre sigue la misma lógica en la dirección contraria. Las personas que toman decisiones y las comunican con calma, sin excesivas explicaciones, sin pedir permiso implícito, son percibidas automáticamente como más seguras de sí mismas, no porque sean arrogantes, sino porque no necesitan validación externa para saber que sus decisiones son legítimas. Y esa autonomía, esa independencia emocional, genera algo que las justificaciones excesivas nunca pueden generar. Genera respeto genuino. El cuarto patrón es quizá el más difícil de reconocer en uno mismo porque se disfraza de virtud. Se trata de la tendencia a minimizar los propios logros, opiniones o capacidades en presencia de otros. Hay personas que cuando hacen algo bien, inmediatamente lo atribuyen a la suerte. Hay personas que cuando expresan una opinión, la envuelven en tantas dudas que la opinión misma queda enterrada. Hay personas que cuando alguien las elogia, responden con una lista de todo lo que hicieron mal. Desde adentro, esto puede sentirse como humildad, pero aquí hay algo que pocas personas entienden sobre cómo funciona la percepción social. Cuando tú minimizas tu propio valor repetidamente ante los demás aprenden a hacer lo mismo, no porque quieran hacerte daño, sino porque están siguiendo la señal que tú mismo les das. Les estás enseñando cómo verte. Y si tú mismo te ves pequeño, ellos también te verán pequeño. Hay una diferencia importante entre la humildad genuina y la autominimización habitual. La humildad genuina viene de un lugar de seguridad. Puede reconocer los propios errores sin dramatizarlos. Puede aceptar un elogio sin necesitar destruirlo. La autominimización habitual viene del miedo a ser visto como alguien que se cree demasiado. Y esa diferencia, aunque sutil, es percibida por los demás de forma completamente instintiva. El quinto patrón conecta directamente con algo que todos hemos experimentado en alguna relación cercana. Se trata de la disponibilidad constante e incondicional. La persona que siempre responde de inmediato. La que siempre tiene tiempo para todos. La que nunca está ocupada cuando alguien la necesita. A primera vista esto parece completamente positivo. Pero existe un mecanismo psicológico que cambia cómo se percibe esa disponibilidad con el tiempo. Los seres humanos valoramos aquello que percibimos como escaso. Cuando algo está siempre disponible sin restricciones, sin momentos de ausencia, deja de ser percibido como valioso. La persona que siempre está disponible empieza a ser tomada por sentada. Sus mensajes se responden con menos urgencia. Sus necesidades se consideran menos prioritarias. Y eso ocurre exactamente porque nunca demostró que su tiempo y su atención tenían valor. Esto no significa que debas ser inaccesible. Significa que la disponibilidad que nace de la abundancia emocional es completamente diferente a la que nace de la necesidad de ser necesitado.
Cuando estás disponible porque genuinamente eliges estarlo, y no porque temas lo que ocurrirá si no lo estás, esa disponibilidad tiene una calidad diferente. Los demás lo sienten, aunque no puedan explicarlo con palabras. El sexto patrón es uno de los más delicados porque toca algo que muchas personas consideran una cualidad: la incapacidad de sostener una posición cuando alguien la cuestiona. Hay personas que expresan una opinión con aparente convicción, pero en el momento en que alguien la desafía, esa opinión desaparece. No porque se haya presentado un argumento nuevo y convincente, sino simplemente porque apareció presión social o emocional. Y esa rendición inmediata, aunque puede parecer apertura mental, envía un mensaje muy claro sobre la solidez interior de esa persona. Piensa en cómo se siente estar frente a alguien así. Al principio puede parecer agradable que nunca haya conflicto, pero con el tiempo, esa persona se vuelve predecible de una manera que erosiona el respeto. Sabes que si aplicas suficiente presión, obtendrás lo que quieres, y empiezas a percibir a esa persona como alguien sin núcleo propio, sin una identidad lo suficientemente sólida como para mantenerse en pie cuando el mundo empuja en la dirección contraria. Pero hay un detalle que casi nadie percibe al principio. Las personas que cambian su posición ante argumentos genuinamente buenos son percibidas como inteligentes. Las personas que cambian su posición ante la presión emocional son percibidas como débiles. La diferencia no está en el cambio de opinión, sino en lo que lo provoca. Y esa diferencia es percibida de manera intuitiva por todos los que interactúan con esa persona. El séptimo patrón es el más profundo, porque toca el núcleo de por qué muchas personas desarrollan estos comportamientos. Se trata de la búsqueda constante de aprobación externa como fuente principal de bienestar emocional. La persona que necesita que los demás estén contentos con ella para sentirse bien consigo misma, la que vive monitoreando las reacciones de los otros, ajustando su comportamiento en tiempo real para mantener la aprobación a salvo. Este patrón tiene una lógica interna completamente coherente. Si el bienestar emocional de alguien depende de la aprobación de los demás, cualquier amenaza a esa aprobación se convierte en una amenaza a su estabilidad. Y eso hace que cualquier comportamiento que preserve esa aprobación, por costoso que sea, parezca razonable desde adentro. El problema es que esta lógica produce una consecuencia paradójica. Cuanto más busca alguien la aprobación de los demás, menos la obtiene en la forma que realmente necesita. Lo que ocurre es que las personas sienten, de manera instintiva, cuando alguien las necesita emocionalmente de una manera que va más allá de lo normal. Y esa necesidad genera incomodidad, genera una responsabilidad implícita que pocos quieren cargar. La búsqueda de aprobación, en lugar de acercar a las personas, a menudo las aleja. Y ese alejamiento confirma el miedo original, creando un ciclo que se retroalimenta con cada repetición. Ahora bien, es importante reconocer algo que a veces se pierde en este tipo de análisis. Todos estos patrones tienen un origen comprensible y humano. Nadie desarrolla la incapacidad de decir no o la necesidad de aprobación constante por capricho. Estas formas de relacionarse con los demás nacen generalmente de entornos donde la aprobación era escasa o condicional, de relaciones donde mostrar la propia voz tenía consecuencias dolorosas. La persona que aprendió que el amor se mantenía siendo complaciente, que el conflicto era peligroso, que las propias necesidades debían ceder ante las de los demás para mantener la paz, esa persona no eligió libremente estos patrones. Los aprendió porque en su momento fueron estrategias de supervivencia emocional. El problema es que lo que funcionó para protegerse en un entorno específico no siempre funciona en el mundo adulto, y a veces lo que nos protegió en un momento se convierte en lo que nos limita en otro. Llegamos entonces a la reflexión más importante de todo este video. El respeto genuino no se puede obtener a través del esfuerzo de agradar, no se puede ganar siendo más amable, más disponible, más complaciente. Esa estrategia produce exactamente el resultado contrario, produce invisibilidad, produce la sensación, en los demás, de estar frente a alguien que no ocupa su propio espacio en el mundo. El respeto emerge de algo completamente diferente. Emerge de la coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace.
Emerge de la capacidad de estar presente sin necesitar que esa presencia sea validada constantemente. Emerge de los límites, no como muros que separan, sino como fronteras que definen dónde termina una persona y dónde comienza otra. Emerge de la disposición a mostrar quién se es, con sus complejidades y contradicciones, en lugar de mostrar únicamente aquello que se cree que los demás quieren ver. La amabilidad que merece respeto no es la que se construye sobre el miedo al rechazo. Es la que se construye sobre la elección consciente de tratar bien a los demás, porque eso es lo que uno genuinamente valora, no porque necesite algo a cambio. Esa diferencia lo cambia todo. Cambia la textura de las relaciones. Cambia la dinámica dentro de ellas. Cambia la forma en que uno es percibido y con el tiempo, también cambia la forma en que uno se percibe a sí mismo. El respeto nunca aparece cuando una persona intenta agradar a todos. Aparece cuando alguien deja de negociar constantemente su propia identidad. Cuando una persona ocupa su lugar en el mundo sin pedir permiso para existir, y es precisamente en ese momento cuando los demás empiezan a verla de una forma diferente.